Mirá lo que te voy a decir, hoy comenzó a salir esto. Gente, atención. Yo les dije que no estaba autorizado por mi fuente a decirlos, pero ya empiezan a salir declaraciones. Declaraciones del por qué renunciaron todos cuando Evo Morales renunció al gobierno. Después de Evo Morales, ¿quién renunció, Juan Carlos? Álvaro. Después de Álvaro, ¿quién renunció? Adriana. ¿Por qué renunció Adriana? ¿Te acordás que yo te dije que sé cosas? Yo sé cosas que ahorita te voy a leer una parte de las cosas que se han hecho pública ya. El hermano de Adriana Salvatierra ha comenzado a hablar. Hugo Salvatierra. Y yo no voy a hablar más de lo que se ha hecho pública en su declaración porque yo sé otras cosas. Yo conozco otros pormenores y detalles que si ellos no lo han querido mencionar por una cuestión de cuidado personal, cualquier rato cuando me autoricen yo lo voy a contar. Y voy a contar de cómo se obligó a que otros dirigentes del MAS huyan de Santa Cruz. Cómo algunos dirigentes del MAS tuvieron que esconderse en el monte, literal. Esto es de... ¿Qué es esto? A la renuncia de Evo. A cuando le pidieron la renuncia de Evo. ¿Qué pasó esos últimos días del gobierno de Evo Morales? Atención, título. Sale la verdad, sale a la luz la verdad entre signo de interrogación. Es una pregunta. ¿Sale a la luz la verdad? Resulta que después de la denuncia del presidente, el entonces presidente Evo, tenía planes de quedarse en el país. Atención, Evo Morales el año pasado cuando renunció, tenía planes de quedarse en el país, en el Chapare. Su plan era renunciar para echarle agua fría al fuego, ¿sí o no? Ok. Y él pensaba de que Adriana Salvatierra iba a asumir el gobierno hasta que se convoquen a nuevas elecciones. Correcto, porque las elecciones se tenían que repetir. Entonces Evo Morales estaba dispuesto a dar un paso al costado. Pero mirá vos qué pasó. ¿Por qué renunció Adriana? Pregunta, por favor. ¿Por qué renunció Adriana Salvatierra? Comienzan a aparecer verdades que hasta aquí no sabíamos con mucho detalle. Evo Morales pensaba quedarse en el país. Pensaba que con su renuncia el país iba a pacificarse y Adriana Salvatierra sería la presidenta. Pero él no contaba con que un grupo de militares, policías y paramilitares tenían por objetivo matarlo. Atención con esto. Aparece información, aparece nueva verdad, aparecen nuevas luces de lo que verdaderamente sucedió en noviembre del año pasado. Porque todo el mundo me dicen, Pedro, en noviembre renunció Evo y renunciaron toditos, huyeron toditos. Ah, ¿por qué renunció Adriana? ¿Por qué renunció el otro senador que le seguía a Adriana en la sucesión constitucional? ¿Por qué renunció el presidente de la Cámara de Diputados? ¿Qué pasó con Rolando Borda en Santa Cruz? No estoy autorizado, pero tengo información de cómo gente armada, atención con lo que estoy diciendo, no estoy autorizado todavía por mis fuentes, pero en noviembre, en medio de las pitas, en medio de las rotondas bloqueadas, en medio de las calles y avenidas bloqueadas, tengo información que actuó gente armada. Y la información la encuentro hoy día en las declaraciones que hizo el hermano de Adriana Salvatierra en el programa Dos Palabras con el periodista Enrique Salazar. No, muchachos, gente, pueblo, no se crean toda la verdad de que fueron las pititas, de que fue el bloqueo, de que fue el paro de 21 días lo que hizo renunciar a Evo. No se crean. Yo les hablé de que había un entramado, de que mientras todo esté bloqueado, nadie se iba a poder mover, ni siquiera la policía, ni siquiera los militares, y hubo gente armada. Hubieron milicias armadas, actuaron al margen de la ley
para someter al miedo, para someter al terror a cuanto dirigente del MAS atravesaba en el camino, para que renuncien todos y se asuma otro gobierno. Atención con esto. ¿Por qué renunció Adriana Salvatierra? En instantes te voy a leer parte de la declaración de su hermano, Hugo Salvatierra, al periodista Enrique Salazar en el programa Dos Palabras. Evo estaba arrinconado y la Fuerza Aérea no iba a permitir que algún avión llegue hasta el Chapare. Atención, ¿empiezan a salir verdades? Pregunto. ¿Empieza a salir otra versión de la historia? Gente, por eso yo les decía, no se crean todo el discurso de los 21 días. El bloqueo y el paro sirvió para algo. Y aquí empiezan a salir otras verdades de que como la policía se amotinó, como los militares no salían, entonces las ciudades quedaron al mando ¿de quién? De los que estaban llevando adelante el paro y de los dirigentes de ese paro. ¿Quién es Evo? Del otro lado, ¿quién está? Adriana Salvatierra. Estas son imágenes captadas en los momentos, en las horas previas a la renuncia de Morales. Y la pregunta es, ¿por qué renunció Adriana Salvatierra? Ponela, querido Ale. ¿Por qué crees que renunció Adriana? Y comienza a salir a la luz unas verdades que algunos sabían, pero que no contaban. Otros preferían no complicarse. Pero el hermano de Adriana Salvatierra salió en las últimas horas a decir algo que yo manejo como información, pero yo no tengo la autorización de mis fuentes para decir un montón de cosas. Yo tengo información de qué pasó con algunos dirigentes, qué hicieron algunos dirigentes, por qué renunciaron a sus cargos, por qué tuvieron que esconderse en el monte, por qué tuvieron que salir de sus casas, abandonar a sus familias. Hay un ministro actual que durante 30 días y poco más no veía a su familia, porque estaba en otro lugar para salvar a sus hijos y a su esposa. Y que cualquier rato les voy a contar la historia, pero miren esta fotografía. Evo Morales y Adriana Salvatierra. La increíble historia de la revelación del hermano de Adriana Salvatierra, donde contó la verdad del por qué Adriana renunció, porque muchos decían, ¿por qué renunció Adriana? Y esto tiene que ver con amenazas de muerte y un montón de cosas. Y te voy a dar lugar, en este momento, a la lectura de las declaraciones del hermano de Adriana Salvatierra sobre el por qué renunció Adriana. Muchos aún me preguntan por qué Adriana renunció cuando le tocaba ser la presidenta. Las razones eran casi desconocidas hasta ahora, dice Hugo Salvatierra, hermano de Adriana. Resulta que después de la denuncia del entonces presidente Evo Morales, Evo tenía planes de quedarse en el país y pensaba que con su renuncia el país se iba a pacificar y que Adriana sería la presidenta por sucesión constitucional, pero él no contaba con que un grupo de militares, atención con esto, ¿te acordás la charla de Luis Fernando Camacho con sus amigos? Cuando le contó que su papá cerró con los militares para que no salgan, para que no repriman y que estaba todo listo para que en 48 horas se le pida la renuncia a Evo. ¿Qué sucede con la palabra 48 horas? Viste que Luis Fernando Camacho cuando está en el Cristo dice, le damos 48 horas para que renuncie y yo mismo le voy a llevar la carta de la renuncia. ¿Te acordás? El mismo Fernando Camacho en una declaración dice que las 48 horas eran porque los militares en la tranza que hicieron con su papá, él lo dice, no lo digo yo, él mismo declara,
que su papá había transado con los militares y que la garantía de los acuerdos era de que Luis Fernando López sea el ministro de Defensa. Lo dejaron a Fernando como prenda de garantía, que si no cumplía, no sé, pero lo dejaron como prenda de garantía. Entonces, dice en la declaración Fernando Camacho que los militares le habían dicho que en 48 horas. Y Camacho justo en el Cristo habló de 48 horas también, ¿te acordás? Entonces, ¿qué pasó en esas 48 horas? Porque en 48 horas se amotinaron los policías, ¿sí o no? En 48 horas apareció el general Calimán sugiriendo que todo es mentira. O sea, es mentira porque los militares no sugieren que renuncie. Es una palabra muy sutil. Le sugerimos que renuncie. No. Los militares no te sugieren. Le pidieron la renuncia a Evo Morales. Y aquí en Bolivia y en cualquier parte del mundo, que un militar sugiera a un presidente que renuncie, eso se llama golpe de Estado, no se llama otra cosa. Después le pusieron otros nombres y se dio una transición, una sucesión constitucional, pero no, la salida de Evo Morales fue abrupta, fue el corte del orden constitucional, se cortó el cordón umbilical constitucional, se cortó el orden constitucional. No me vengan a adornar la palabra con le sugerimos, no existe la palabra. Es como que yo te digo, Alejandro, como director del programa, te sugiero que pongas este título. No, yo te digo, poné el título. ¿Me entendés? Porque yo asumo la responsabilidad de lo que se escribe en la pantalla, yo asumo la responsabilidad de lo que se dice, yo asumo la responsabilidad de lo que se muestra, asumo la responsabilidad de lo que hablo y lo que hago con el equipo acá. Entonces, Camacho habló de 48 horas para la renuncia de Evo y fue precisamente que los militares le dijeron que en 48 horas se iba a pedir la renuncia. Que era cuestión de 48 horas. ¿Qué pasó en esas 48 horas? Evo pensaba renunciar de verdad, irse al Chapare, pero Evo pensaba de que Adriana iba a ser la presidenta. Entonces, si Adriana era la presidenta, cumplía el mandato hasta el 22 de enero, llamaba a elecciones y había nuevas elecciones y todo tranquilo. Pero escuchá lo que sucedió, la otra verdad de los hechos. La otra verdad del por qué renuncia Adriana y qué tiene que ver Evo en esa renuncia. Mirá lo que dice Hugo Salvatierra. Pero Evo no contaba con que un grupo de militares, policías y paramilitares tenían por objetivo matarlo. Evo estaba arrinconado y la Fuerza Aérea no iba a permitir que ningún avión llegara para llevárselo fuera del país. Mientras los rumores de una guerra civil se estaban haciendo realidad, los chapareños ya estaban convocando a movilizaciones, los militares ya estaban listos para intervenir las movilizaciones. A un militar que custodiaba a Evo le ofrecieron $50.000 para entregarlo y el militar se negó. En ese momento aparecieron Tuto, mirá quiénes aparecen en todo este embrollo. Tuto, Adriana Salvatierra, Jorge Justiniano, quienes negociaron la salida de Evo hacia México. Y el mismo Tuto, en una declaración, dijo de que él posibilitó la salida del presidente Morales y que le sugirió a los movilizados, a Camacho, Jorge Justiniano, que aparece ahí, el hijo, los militares y policía, Tuto les dijo, dejen que se vaya. Porque tenerlo a Evo acá es una bomba de tiempo. Mejor que se vaya. ¿Quién lo dijo? Tuto en unas declaraciones, ¿sí o no? Tuto lo dijo. Entonces, ¿qué tiene que ver Adriana en todo esto? ¿Qué tiene que ver? Que Adriana también habló con Tuto Quiroga y con Jorge Justiniano y negociaron la salida de Evo Morales hacia México. Pero había una condición para que Evo salga vivo del país. O no lo agarren, no lo apresen y lo dejen que se vaya. Las razones eran obvias y coherentes. La oposición quería que Evo se vaya del país, pero una facción del MAS, un grupo del MAS, también quería lo mismo, que se vaya, que salve su vida. Se necesitaba salvar la vida de Evo y evitar una guerra civil. Adriana Salvatierra tenía que decidir, renunciar a la presidencia o dejar que maten a Evo.
Si Adriana no renunciaba, Evo no salía del país en el avión mexicano. Viste que cuando el avión presidencial lo deja a Evo Morales, buscate a ver imágenes de la salida de Evo, Evo en el Chapare se esconde, algo así. Cuando el avión presidencial, el 001, lo deja a Evo en el Chapare, y hay una orden del Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana que le instruye a los pilotos, que son militares, son de la FAB, que se retornen a La Paz, le dicen, ¿no ve? Traigan el avión y déjenlo a Evo ahí. Y según dice Evo en su declaración también, de que uno de los pilotos, uno de su seguridad, un militar, le muestra un mensaje donde le decían, entregalo a Evo, arrestalo, entregánoslo y $50.000 te vamos a pagar. Y parecía una historia fantasiosa en ese momento, ¿no? Uno decía, no, pero debe ser mentira, no creo. Pero mirá los hechos cómo van apareciendo. Entonces, Tuto Quiroga, Jorge Justiniano, que era el abogado de Fernando Camacho, y Adriana Salvatierra negocian una salida de Evo Morales. Tuto sugiere y dice, es mejor que se vaya Evo para que el país no se convulsione. Y un grupo de masistas también quería que Evo se vaya para que salve su vida, pero otro grupo de masistas querían que se quede. Pero si Evo se quedaba, había riesgo de una convulsión social. Dicen que en el Chapare ya estaban a punto de salir a movilizarse, en el Alto, en San Julián, Yapacaní, en todos lados, y eso podía desatar una guerra civil, porque iba a significar que se enfrenten todos los que estaban bloqueando en las ciudades con toda la gente del movimiento al socialismo que iba a bajar por el Alto hacia La Paz, desde el campo hacia las ciudades, y eso iba a generar una guerra civil, iba a generar enfrentamiento, la Fuerza Armada iba a tomar parte e iban a haber muchos más muertos. Entonces, Evo Morales, algunos masistas dicen, servía que se vaya para que esté vivo y vuelva. ¿Cómo qué? Volvió. ¿Y volvió de qué manera, no? Con un gobierno de 55% y con un baño de masas tremendo. Para que Evo se vaya, salve su vida. Pero había una condición. Lo dejamos salir a Evo vivo, lo dejamos irse a México en paz, pero ¿cuál era la condición? Que renuncie Adriana Salvatierra a ser presidenta. Que renuncie Adriana Salvatierra a ser presidenta. Adriana decidió, y ya sabemos el resto de la historia. Hugo Salvatierra ha identificado a algunos dirigentes del MAS como traidores. Como traidores. En otras palabras, era, si Adriana no renunciaba, el país se convulsionaba, Evo Morales no podría salir de Bolivia y corría riesgo su vida. Ahora empezamos a entender un montón de cosas. Ahora se va cerrando el círculo y yo tengo mucha más información, pero no la voy a decir porque no estoy autorizado. El día que yo la cuente la historia voy a traer aquí a los protagonistas. Sutano, Mengano, Julano, cuente. Entonces, si Adriana decidía pararse, porque si renunció a Evo, si renunció a Álvaro, ¿quién tendría que ser la presidenta inmediatamente? Adriana Salvatierra, porque era la presidenta del Senado. Pero como los militares ya habían jugado su carta, los militares ya habían tomado partido. Ahí está, mira. Este es el momento cuando Evo ya se está yendo porque llegó el avión mexicano. Evo no durmió en Chimoré esa noche. Evo durmió monte adentro, que él mismo después subió una foto. ¿Te acordás que subió una foto tirado sobre un hall? Durmió monte adentro en una población del Chapare. No sé si es Eterazama, no me recuerdo el nombre correcto. No fue Villatunari tampoco. Una población que está a unos varios kilómetros de Chimoré. Vinieron algunas personas del MAS y lo llevaron, lo escoltaron para evitar de que los militares lo apresen. Porque ustedes saben que Chimoré, el cuartel de Chimoré es una zona militar. ¿Sí o no? Más allácito de Chimoré está la 9ª división de ejército del ejército de Bolivia. Oh, aquí en Santa Cruz está la 8ª división y en el Chapare está la 9ª división de ejército. Entonces, la negociación fue: Adriana renuncia o Evo se muere. Porque ¿qué iba a significar? Mover a todo el cuartel de la 9ª división de ejército con armas para ir a capturar ¿a quién? A Evo Morales.
y Evo Morales servía más vivo que muerto. Entonces negociaron, y con nombre y apellido. Tuto Quiroga lo menciona a Jorge Justiniano, que después terminó siendo ministro de la presidencia, Jorge Justiniano. Que se peleó con Giannini es otra cosa, pero Jorge Justiniano entró y era el abogado de Camacho, era cuota de poder de Camacho, era el asesor de Camacho. Era Fernando López también, formaba parte de la comitiva de Camacho, y los dos terminan entrando al gabinete ministerial. Y se va cerrando el círculo de toda la historia. Y cuando nos enteramos de todo esto, cada vez toma más fuerza la veracidad de un golpe de Estado. Hicieron renunciar a Adriana, y hay otra cosa que no se ha dicho todavía sobre los motivos para que Adriana renuncie. En su vida privada también, con su familia. Yo no estoy autorizado para hablar de eso. Yo no estoy autorizado para hablar de eso. Algún día, la familia de Adriana, la misma Adriana, contará lo que pasó en su vida privada con su familia en torno a la renuncia. Porque Adriana pudo ser la presidenta, pero si Adriana no renunciaba, Adriana fue presionada para renunciar. O lo matamos a Evo o renuncia. ¿Cuál de las dos? Y aparece otra parte que tiene que ver con la familia, que eso no lo cuento porque no estoy autorizado. Pero con esta información cada vez está más cerca la versión de un golpe de Estado, del derrocamiento de Morales. Este es el momento cuando Evo se iba. Y las declaraciones de prensa hablan de que mientras las ciudades estaban bloqueadas, mientras que se ejecutaba el paro de 21 días, en 48 horas no se movía un cépeno, ¿eh? Pero había gente que sí se podía mover en caravanas, ¿sí o no? ¿Quiénes se podían mover en la ciudad? Solamente, ¿quiénes se podían mover, Juan Carlos? Había gente que solo se podía mover. Los autorizados, vehículos, gente arriba, Unión Juvenil Cruceñista, y dentro de la Unión Juvenil Cruceñista todos eran miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, o habían otras personas más grandecitas que no solamente tenían palos. Hay mucha verdad que todavía no vamos a enterar seguramente. Yo no estoy autorizado para contar, pero tengo historias de dirigentes del MAS que tuvieron que huir por los tumbados de su casa, por los techos, porque alguien los alertó y le dijo: salite ahorita, están yendo a tu casa a buscarte, te la van a quemar. Adriana Salvatierra, según lo que dijo su hermano, renunció para que Evo pueda salir del país. Yo renuncio, pero le permiten a Evo salir a México. Si no renunciaba Adriana, otra sería la historia que tuviéramos contado.